Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sea usted bienvenido y tenga usted el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública por su visión y defensa de los derechos de las maestras y de los maestros, siempre con una visión de cómo construir en beneficio de los maestros, pero también de los niños, de las escuelas y en beneficio del país. Muchas gracias por estar hoy aquí, además, en este foro para poder platicar y discutir, analizar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación esta propuesta de modelo educativo y de nueva propuesta curricular. Muchas gracias y todo nuestro reconocimiento, maestro Juan Díaz de la Torre. Bienvenido. Quisiera el día de hoy empezar mi participación haciendo dos reconocimientos. El primero es un reconocimiento a todas las maestras y los maestros de México. Un reconocimiento que pido, maestro Juan Díaz de la Torre, que usted y todos las maestras y maestros que hoy nos acompañan, les pido, les hagan llegar a todos sus compañeros. Particularmente el día de hoy, que ya han regresado a sus actividades todas las maestras y los maestros de México para empezar a trabajar en los consejos técnicos escolares para preparar el regreso a clases el próximo lunes 22 de agosto. Y quiero hacer este reconocimiento porque si algo he aprendido desde que he tenido el honor de ser secretario de Educación es que ser maestro no es un empleo ni es nada más una profesión, sino es una vocación de vida. Y esto lo he aprendido porque he estado recorriendo el país y he estado recorriendo las escuelas. Y en esos recorridos por las escuelas en donde he querido ir a ver las condiciones reales en las que operan y en las que están las escuelas de nuestro país, siempre tengo un diálogo abierto y franco con las maestras y los maestros que están en los salones. Y ahí he aprendido que la gran mayoría de las maestras y los maestros de México se despiertan muy temprano para tomar grandes trayectos y llegar a tiempo a su escuela. Ahí he aprendido que las maestras y los maestros no únicamente llegan a impartir clases, sino que se involucran con sus alumnos hasta el punto de gozar, sufrir, preocuparse, hasta el punto de vivir con ellos y para ellos. Sé y conozco el esfuerzo que hacen las maestras y los maestros por ver que sus alumnos vayan bien, que a quien le está yendo bien le vaya mejor y a quien se rezaga poder trabajar con él para poderlo emparejar con el resto de sus compañeros. Sé que es tal el compromiso que tienen las maestras y los maestros de México que le quitan mucho tiempo a su familia. Horas en las tardes preparando y revisando trabajos o preparando clases y actividades, los fines de semana para poderse capacitar. Esas son las maestras y los maestros de México. Es tal su compromiso y su vocación que muchos de ellos, cada vez que preparan una dinámica para que salga mejor, ponen de su propio bolsillo para los materiales que utilizan en ese momento en las clases. Ese es el nivel de compromiso de las maestras y los maestros de México, porque reitero, algo que he aprendido es que ser maestro no es solamente un empleo, sino es una vocación de vida. Les pido por favor transmitan este reconocimiento a todas sus compañeras y compañeros y les pido que desde aquí, en este día tan importante, les demos a todas y a todos un gran aplauso por ser y tener el compromiso que tienen con los niños y las niñas de México.
Y en segundo lugar, hoy quiero hacer un reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, es un sindicato que ha demostrado tener una gran sensibilidad y preocupación por las demandas, por las preocupaciones, por las dudas de las maestras y de los maestros de México. Pero ha demostrado algo muy importante. Ha demostrado que es posible poder llevar estas demandas, estas inquietudes de las maestras y de los maestros de México, cumpliendo con la responsabilidad de garantizar el derecho a una educación de calidad a los niños y a las niñas. Han demostrado que es posible que las maestras y los maestros de México sean escuchados, que las demandas de las maestras y los maestros sean atendidos, respetando el derecho, reitero, de los niños y las niñas a una educación de calidad, respetando que los niños estén en la escuela donde deben de estar. Y además han demostrado que se puede escuchar y llevar las demandas de las maestras y los maestros de México sin afectar los derechos de nadie más, sin afectar los derechos de terceros, de trabajadores. Y con ello demuestran que es un sindicato que trabaja en favor de las maestras y los maestros de México, pero que además trabaja a favor de los niños y de las niñas y que trabaja a favor de todo México. Y es así como, por ejemplo, y hay que reconocerlo, recientemente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, es quien planteó tanto a la Secretaría de Educación Pública como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se busquen fórmulas para tener una evaluación mucho mejor contextualizada, una evaluación que responda realmente a las demandas de los maestros, a la realidad que viven y tienen en las escuelas, y que esa demanda fue escuchada y que ambas instituciones estamos trabajando ya en una ruta de cómo mejorar y transformar esa evaluación escuchando las inquietudes de los maestros. Fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quien hizo el planteamiento a la Secretaría de Educación Pública sobre las inquietudes que existían sobre carrera magisterial y que afortunadamente han podido ser resueltas por parte de la autoridad ante el señalamiento que hizo el sindicato. Ahí están las pruebas de que aquí hay un sindicato que trabaja a favor de las maestras y los maestros de México, pero que lo hace conservando y privilegiando el derecho que tienen las niñas y los niños a una educación de calidad y que lo hace sin afectar a terceros, sin afectar a la sociedad mexicana y demuestra que es posible hacer estas transformaciones. Mi más profunda felicitación por esta vocación de defensa a los maestros, pero siempre con un compromiso con los niños, las niñas y con México. Felicidades a todos por ese compromiso. Felicidades, maestro. Todas estas transformaciones que estamos proponiendo y que el día de hoy vamos a analizar junto con ustedes, quiero también decirlo y dejarlo muy claro, todas las propuestas que están aquí respetan en todo momento los derechos laborales y las condiciones actuales de trabajo de las maestras y los maestros de México. Esta propuesta no va a implicar a las maestras y a los maestros de México ni perder horas de clase, ni que tengan que dar más horas de clase sin la remuneración debida. Es una propuesta que respeta plenamente los derechos de las maestras y de los maestros de México. Y yo les pido que además, a través del análisis que ustedes mismos hagan, nos ayuden a transmitir esto a las maestras y a los maestros de México. No deben de temer por esta propuesta porque no afecta ninguno de sus derechos laborales ni ninguna de las condiciones actuales
que tienen respecto al empleo. Esta propuesta lo que busca es sí, cómo vamos a mejorar, sí, cómo vamos a hacer todas estas transformaciones que son fundamentales para un México exitoso en el siglo XXI, pero que se hacen con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros. Este es pues el esfuerzo que estamos haciendo y que reitero, hoy para mí es un honor y un gusto que estén todos aquí. Simplemente quiero reiterar mi felicitación por el compromiso que tienen las maestras y los maestros de México con sus alumnos, el compromiso que tienen con México y el compromiso que también está demostrando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, bienvenidos, y yo los invito a que sigamos trabajando juntos para construir el sistema educativo del siglo XXI, que juntos sigamos construyendo el proyecto más importante que tiene nuestro país para ser exitoso en el siglo XXI. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.